Buen día para todos, mi nombre es Marjorie Estela Torres Romero, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En este video les voy a presentar una síntesis analítica sobre el concepto de aprendizaje y la importancia de las teorías que lo sustentan, tomando como referencia los aportes de Schoen, de Gallardo y Camacho y de Morini y Fener. Mi propósito es mostrar cómo estas perspectivas fortalecen la práctica docente y permiten comprender de manera más profunda los procesos educativos actuales. Para orientar esta presentación voy a partir de tres objetivos. En primer lugar, explorar y sistematizar el concepto de aprendizaje en los autores mencionados. Segundo, reconocer la importancia de las teorías del aprendizaje dentro de la labor docente contemporánea. Y por último, construir una visión integradora que permita comprender cómo estos fundamentos teóricos favorecen la intervención educativa y la formación en los estudiantes. Bueno, cuando analizamos los diferentes enfoques encontramos coincidencias importantes entre los autores. Por ejemplo, para Schoen el aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse y ese cambio ocurre gracias a la experiencia, la práctica o la observación. Aquí el énfasis está en la permanencia y en la conexión entre comportamiento y proceso cognitivo. Por otro lado, Morinigo y Fener señalan que aprender significa comprender, predecir y modificar el comportamiento, e involucra habilidades, razonamientos y conceptos. Finalmente, Gallardo y Camacho destacan que el aprendizaje implica una modificación relativamente permanente resultado de la experiencia y que moviliza conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Nos invitan a ver el aprendizaje como un proceso integral. En conjunto, los autores nos permiten ver que el aprendizaje no es solamente un cambio observable, sino un proceso profundo que involucra la comprensión, la experiencia y la transformación personal. Bueno, Schoen establece tres criterios que permiten distinguir cuando realmente estamos hablando de aprendizaje. En primer lugar, debe implicar un cambio que sea visible o inferido. En segundo lugar, ese cambio debe ser relativamente duradero, no un estado pasajero. Y por último, debe provenir de la experiencia, es decir, no es simplemente una maduración biológica. Estos criterios nos ayudan a pensar críticamente sobre nuestras prácticas en el aula. ¿Será que lo que enseñamos está generando cambios significativos? ¿Será que esos cambios perduran? ¿Provienen de experiencias auténticas y no solo de repeticiones mecánicas? Tenemos que reflexionar acerca de estas preguntas. Bueno, Gallardo y Camacho amplían esta discusión identificando distintos tipos de aprendizaje. Hablan del aprendizaje significativo que implica una relación clara entre lo que sabemos previamente y los nuevos conocimientos. El aprendizaje por descubrimiento, donde el estudiante es el protagonista y es quien construye activamente su saber. El aprendizaje mecánico repetitivo, que se basa en la memorización sin tener una comprensión profunda del contenido. Y el aprendizaje que involucra representaciones, conceptos y proposiciones que evidencian un nivel más complejo de procesamiento de la información. Estos tipos nos recuerdan que no todo lo que los estudiantes hacen en clase es aprendizaje, en sentido profundo. Depende de cómo ellos conecten, comprendan y apliquen lo aprendido. Las teorías del aprendizaje son modelos explicativos que nos permiten comprender cómo aprendemos, qué procesos intervienen y qué factores influyen en ese proceso. Nos permiten identificar aspectos cognitivos, conductuales y sociales que influyen en el aprendizaje y sobre todo nos dan criterios para fundamentar nuestras decisiones didácticas. Cuando el docente comprende una teoría, puede seleccionar estrategias, materiales y evaluaciones que tienen sentido para sus estudiantes. Es decir, que primero nos ayudan a describir cómo ocurre el aprendizaje, cuáles son esos factores que favorecen o dificultan el aprendizaje y nos ayudan a tomar decisiones didácticas fundamentadas. Bueno, en esta diapositiva sintetizo 5 perspectivas clásicas. En primer lugar, el conductismo liderado por Pavlov, por Watson, por Skinner, en donde está centrado en la asociación entre estímulo y respuesta. El cognitivismo pone el foco en los procesos mentales y la memoria. El constructivismo, por su parte, ve que el estudiante construye activamente el conocimiento. Y la teoría del aprendizaje social, que destaca la influencia de la observación, la imitación y la autoeficacia. Por último, la perspectiva psicogenética, que relaciona el desarrollo cognitivo con la capacidad de aprender. Cada una de estas teorías aporta principios valiosos y complementarios para comprender la complejidad del aprendizaje humano.
Bueno, comprender estas teorías es esencial porque permiten explicar cómo aprenden los estudiantes y cómo transformar esa información en práctica, cómo transformamos esa educación en la práctica educativa. Nos ayudan a seleccionar métodos y recursos, interpretar dificultades, diseñar estrategias acordes a los procesos cognitivos, motivacionales y contextuales de los estudiantes. Nos permiten, como docentes, asumir una postura reflexiva y fundamentada, ajustando nuestra práctica con base en evidencias y no solo en la intuición o en experiencias previas. Estas teorías del aprendizaje son esenciales para comprender y predecir cómo se lleva a cabo el aprendizaje. Estas teorías nos ayudan a ajustar nuevas prácticas para nuestras prácticas educativas, permitiendo que la teoría y la práctica se retroalimenten constantemente. Esto es crucial para mejorar la efectividad de la enseñanza y es muy importante recordar que la instrucción no solamente se enfoca en el contenido, también hay que tener en cuenta procesos cognitivos, motivacionales y contextuales de los estudiantes, ya que estos aspectos son fundamentales para adaptar nuestras estrategias didácticas a las necesidades individuales de cada estudiante. Bueno, para cerrar, las teorías del aprendizaje favorecen enormemente la práctica docente porque permiten comprender los procesos internos de los estudiantes y orientar decisiones pedagógicas más efectivas. Nos ayudan a crear ambientes de aprendizaje significativos, promoviendo prácticas reflexivas y permitiendo atender la diversidad del aula. Además, nos dan herramientas para evaluar, intervenir y mejorar continuamente, contribuyendo a la formación integral del estudiante y a que sus aprendizajes sean duraderos, contextualizados y transferibles. Bueno, por último presento los referentes teóricos que respaldaron esta discusión sobre las teorías del aprendizaje y su impacto en la práctica docente. En primer lugar están Gallardo y Camacho con su publicación del 2008 denominada Teorías del aprendizaje y práctica docente, que fue publicada por la editorial Wanseulen y en donde nos ofrecen un análisis detallado de cómo estas teorías se integran en la práctica docente. Luego tenemos a Morinigo y Fenner con su publicación de 2019, Teorías del aprendizaje, publicado en el Minerva Magazine of Science, en donde ellos destacan cómo las teorías del aprendizaje son cruciales para comprender, predecir y controlar el comportamiento humano. Y por último tenemos a Schunk con su publicación del 2012, Teorías del aprendizaje, una perspectiva educativa, en donde nos da una mirada integral de las teorías en este libro que fue publicado por la editorial Pearson. Estas referencias enriquecen nuestra comprensión y también ofrecen una base sólida para fundamentar nuestras prácticas pedagógicas. Muchas gracias por acompañarme en esta presentación.